Cada 2 de abril celebramos el Día Mundial del Autismo con el objetivo de concientizar sobre esta condición. Pero ¿qué es el espectro del trastorno autista? ¿Cómo podemos identificarlo? Pero sobre todo, ¿cómo podemos construir una sociedad más inclusiva? ¿Cómo podemos comprometernos todos y todas para que las personas que padecen esta condición, especialmente niños y niñas, puedan tener una vida mejor? Ese es el tema que nos convoca esta semana aquí en Salud y Ciencia. Recuerda que somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca. Y puedes seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, además a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas. Los trastornos del espectro autista son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Algunas personas con trastornos del espectro autista tienen una diferencia conocida, como una afección genética. Todavía no se conocen otras causas. Los científicos creen que estos trastornos tienen múltiples causas que al actuar juntas cambian las maneras más comunes que en las personas se desarrollan. Todavía hay mucho que aprender sobre estas causas y cómo estas afectan a las personas con trastornos del espectro autista. ¿Y cómo podemos identificar este trastorno, especialmente en los niños pequeños? ¿Y qué podemos hacer como padres de familia? Vamos a conocer muchos más detalles sobre el autismo con el experto, el doctor Jorge Espinosa. Él es catedrático de la Universidad de la SUAY. Muchísimas gracias, Rosana. El saludo cordial a los amigos televidentes y radioescuchas de Salud y Ciencia. Esta mañana nos acompaña el doctor Jorge Espinosa, quien es docente universitario, además médico experto en discapacidades y trastorno, tiene un magíster en educación especial. Doctor Jorge Espinosa nos acompaña para conversar hoy sobre el tema que nos trae este día domingo, que es justamente el autismo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, a las órdenes en todo cuanto se les pueda dar una mano a algún de la experiencia que uno ha tenido durante los últimos años. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Se habla del autismo, ¿no? Y de trastornos del espectro autista. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se divide de pronto o qué implica, por un lado, el autismo o trastornos del espectro autista? Bueno, lo que pasa es que es una denominación. Cuando se comenzó el boom del autismo hace muchos tiempos, se trató de decir con esa palabra un tipo de características que tenían ciertos pacientes. Conforme ha ido pasando los años, se ha visto que no todos los pacientes se acomodan a un tipo específico. A diferencia de otras enfermedades que hay en la naturaleza, no sé, cualquier otro tipo de enfermedades en las que se puede delimitar, se puede poner ciertos límites a su clasificación. En el autismo se ha visto que hay una variedad. No todos los autistas tienen las mismas características, no todos los autistas comparten los mismos problemas, no todos los autistas tienen el mismo origen, y ese es uno de los problemas. Hay muchas causas de autismo. Entonces, eso hace que, en términos generales, como se dice, todos los seres humanos somos diferentes. Se podría decir también que el autismo en cada caso es diferente. Entonces eso ha hecho que en los últimos años, es una denominación, el uso del lenguaje, se hable más bien de un espectro autista, lo que significa que hay autistas que probablemente van a sufrir ciertas condiciones, probablemente muy diversas de otro tipo de personas con autismo que están en otra circunstancia. Entonces, en la actualidad se habla del espectro autista. Perfecto, doctor. ¿Qué tan frecuentes son los casos que se pueden encontrar? No podríamos decir cuáles son las causas, porque tengo entendido no hay una causa específica, como usted tampoco, o lo acaba de decir más bien, no hay una causa específica, pero ¿con qué frecuencia se encuentra? ¿Se da más en niñas, en niños? De pronto algún otro factor socioeconómico quizás que pueda desembocar en esto.
Bueno, en primer lugar tenemos que aceptar que es una enfermedad relativamente nueva, si se puede llamar, si es que se le quiere llamar como enfermedad, con lo cual también quiere decir que estamos en proceso de aprendizaje, inclusive los profesionales. Lo que pasa es que hay un boom, o sea, se ha aumentado mucho en estadísticas el autismo. Pero hay que tener un poquito de cuidado. No es que el autismo ha aumentado, lo que ha aumentado es el diagnóstico de autismo, que es diferente. Y eso es interesante que sepan las personas, porque generalmente se empiezan a colocar muchas causas de autismo que no son tan así. Como por ejemplo, se puede decir, por las condiciones que está pasando la humanidad, tóxicos, se usan muchos elementos en la agricultura, se quiere decir que esos son los causantes y se ha demostrado que no es así. Lo que pasa es que el autismo como diagnóstico ha aumentado. Cuando esto empezó, yo diría alrededor de unos 50 años, porque las descripciones son de 1943, ya son unos 60 años, se decía que hay 2 personas con autismo cada mil nacimientos habían 2 personas o podían haber 2 personas. En la actualidad vamos más o menos en que probablemente hay 2 cada 100. ¿Eso quisiera decir que el autismo ha aumentado 10 veces? No. Lo que pasa es que el diagnóstico ha aumentado 10 veces más, probablemente. Si usted quiere hacer una relación, la mayoría de la gente dice, ahora hay más cáncer. No hay más cáncer. Lo que pasa es que ahora se ha determinado o se diagnostica más, esta persona murió con cáncer, con cáncer de este tipo. Antes, muchos de nuestros coterráneos o las personas se morían y no se sabía de qué. Ahora ya se sabe que mueren por cáncer, pero tampoco es que el cáncer ha aumentado mucho. Entonces, el autismo está siguiendo esa misma tendencia, ha aumentado muchísimo el diagnóstico. Doctor, ¿en qué momentos de la vida se puede presentar las manifestaciones que permitan reconocer un trastorno de esta naturaleza? ¿Se quedan, se van, llegan más tarde? ¿Hay modificaciones en estos síntomas que puedan ser reconocibles? Bueno, la principal característica del autismo, si le llamamos así, es que es un trastorno de la comunicación y de las relaciones personales. ¿Por qué? Porque la comunicación es un tipo de relación. Nosotros queremos relacionarnos con el resto de personas, entonces nos comunicamos. Y la principal característica del autismo como tal es un trastorno en la comunicación. Por lo tanto, si nosotros analizamos el ser humano, digamos en términos generales, empieza a comunicarse con la herramienta que más tiene a su disposición. ¿Cuál es la herramienta más disponible? El lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje en términos generales, hay ciertas diferencias. El lenguaje comunicativo, cuando el ser humano, el niño en especial, quiere comunicarse con el resto de personas para relacionarse, más o menos se podría decir que se manifiesta más frecuentemente a partir de los 2 años. Por eso es que el grave problema es que, si bien en la actualidad se conoce que las causas del autismo, porque hay muchas, la mayoría de las causas del autismo son de origen prenatal. ¿Qué significa eso? Que los niños, aunque suene un poco duro, llamemos así, ya vienen con autismo o ya vienen con la predisposición para el autismo. Lo difícil es el diagnóstico o la detección temprana, porque la piedra angular es la comunicación, la relación entre los seres humanos, y eso más o menos se empieza a expresar de buena manera o de una manera visible a partir de los 2 años. A nivel mundial no hay manera de hacer un diagnóstico, ponerle una etiqueta y decir este niño tiene autismo antes de los 2 años de edad.
No es que, como Eso es por imposible. ejemplo, el síndrome de Down cuando nace ya tiene esos rasgos, ya se le identifica. Acá no hay eso, ¿no? No, recién pasamos el Día Internacional del Síndrome de Down. Se podría decir, aunque parezca un poco grotesco, los niños con síndrome de Down tienen una gran ayuda, llamémoslo así, o tienen una... ¿Por qué? Porque todo el mundo, o la mayoría, es fácilmente detectable, o sea, tienen rasgos físicos, no todos, pero tienen rasgos físicos, todo. En el autismo y la gran mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, que hay muchísimos, cada vez hay más, la dificultad es que no tenemos lo que se llaman marcadores biológicos. ¿Qué significa un marcador biológico? Por ejemplo, son signos que se pueden ver. En el niño con síndrome de Down, casi con seguridad tendrá los ojos rasgados, la nariz pequeña, son las características físicas. Las enfermedades, la gran mayoría de las enfermedades tienen marcadores biológicos. Por ejemplo, yo puedo pensar que una persona tiene una anemia. ¿Qué puedo hacer? Le puedo solicitar un examen de sangre que me va a determinar. Si yo tengo un paciente que se ha caído y estoy pensando en una fractura, le pido una radiografía y puedo encontrar si tiene o no tiene una fractura. Eso se llama un marcador biológico. En este caso, los trastornos del espectro autista y muchos otros trastornos del neurodesarrollo no tienen marcadores, porque además las causas son diversas. Claro. Doctor, ¿cómo se comportan estas personas? Usted nos comentaba, ¿no? El tema de la comunicación se vuelve, digamos, algo crítico en ellos. Se les hace o se les vuelve con mayor dificultad el poder comunicarse con otras personas, el interrelacionarse. ¿Cómo se comportan ellos? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se comunican las personas que tienen este síndrome? Bueno, soy una persona que trabaja sobre todo en los niños menores de 2 años y que la intención es hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible. La detección sería en este caso, ¿no? El principal problema es la falta de comunicación, la falta de querer relacionarse. Entonces, los primeros signos probablemente sean la falta de lenguaje. Son niños que no necesitan, llamemos así, o no desean, porque eso no se sabe con exactitud, comunicarse. Son niños muy callados. El término autista quiere decir de auto, o sea, yo soy solo. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los niños, como no se relacionan, tienen hasta sus juegos con ellos solos. Por eso es que hay muchísimas conductas repetitivas. Por ejemplo, en la primera infancia los niños tienden a compartir sus juguetes, a compartir sus juegos, los niños con autismo, recordando que hay mucha variedad, difícilmente van a querer hacer eso. Entonces son niños que generalmente se dedican a estar en un juego repetitivamente, ellos solos, absolutamente solos, y no manifiestan ningún interés ni de comunicarse verbalmente ni de comunicarse a través de otros signos como es el compartir con las personas que están a su alrededor. Perfecto. Doctor, ¿cómo aprenden justamente los niños con trastorno autista? ¿Cómo se educan ellos? ¿Cómo captan las cosas, ¿no? Para ir aprendiendo el día a día? Bueno, ese es un tema que no creo que haya una respuesta a nivel mundial, ¿no? Y no hay una respuesta. Teóricamente, los procesos de aprendizaje no deberían estar alterados, pero allí vamos a otro punto que es muy importante, sobre todo, y ojalá nos estén viendo muchos estudiantes y padres de familia. No es exactamente que el cerebro trabaja en una forma diferenciada. Yo también soy profesor de fisiología del cerebro, entonces estamos muy acostumbrados a determinar que ciertas zonas del cerebro trabajan de una u otra manera. En el lóbulo izquierdo yo tengo mi centro del lenguaje, entonces, y así de esa manera. Parece ser, los estudios actuales parecen demostrar que el cerebro trabaja holísticamente y su afectación también es holística. Entonces, cada niño es diferente. Si bien teóricamente
no deberían estar alterados los procesos de aprendizaje, pero no se sabe exactamente cómo aprenden. Teóricamente no deberían estar alterados, ¿no? Pero eso, después cuando conversemos un poco acerca del tratamiento, creo que se podrían dar ciertas indicaciones, llamemos así, ¿no? Perfecto. Doctor, se habla que tienen también capacidades diferentes o quizás más finas para otro lado. Por ejemplo, Lionel Messi se habla que tiene el espectro autista, ¿no? Y él, todo el mundo lo conoce, o lo ha visto al menos una vez, su destacada participación en el fútbol. ¿Se enfocan más al deporte, quizás a la música, a las artes, en general quizás otras capacidades que puedan explotar de mayor o con mayor facilidad las personas con el espectro autista? Digamos que no debería ser tomado como algo que es bueno, sino simplemente una característica especial. Hay muchos personas con autismo que tienen un interés especial y justamente esa es una de las características del autismo, o sea, el tener intereses solo. Entonces, por ejemplo, se dice que hay muchísimas personas con autismo que tienen un interés, por decir, en el juego de cartas y son excelentes para eso. Podría ser, ¿no? O sea, puede ser. Pero yo creo también que como hay una dificultad de poder diagnosticar, también hay una dificultad para poder decir esta persona es autista o no es autista. Nosotros, todos los seres humanos que nos consideramos normales, tenemos ciertas características especiales que probablemente se puede sospechar. El problema del diagnóstico para tratamiento es ver cuándo esas características le causan un problema a la persona. Por ejemplo, Messi en el supuesto caso que tenga esta virtud, no le causa problemas en su mayoría de las relaciones o su comunicación, es una característica de él. Pero cuando esa característica se está en grado extremo y le aísla del mundo, entonces ahí sí ya podemos empezar a pensar en autismo. Doctor, cuando se diagnostica un caso de un niño, un hijo, un familiar con el espectro autista, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es la ruta a seguir en la familia, en la casa, en el hogar quizás? Bueno, yo creo que deberíamos comenzar un poco antes, llamemos así. La idea es detectar a tiempo, ¿no es cierto? Y entonces los trastornos del neurodesarrollo comparten muchísimas características. Es más, yo diría que dentro de los primeros 2 años de vida es muy difícil diagnosticar o seleccionar y caracterizar. Este es un trastorno del desarrollo de este tipo. Es muy difícil decir esto es autismo, esto es una discapacidad intelectual, porque además los trastornos del neurodesarrollo comparten muchas características. Lo cual quiere decir, por ejemplo, que los que desarrollan autismo, generalmente se calcula que alrededor del 30%, quiere decir, 1 de cada 3 autistas tiene una comorbilidad. ¿Qué significa una comorbilidad? Tiene alguna otra enfermedad o alteración del mismo sistema nervioso central. Por eso, aunque suene duro y sé que puede causar controversia pero a nivel mundial se acepta que alrededor del 70%, y otros países lo dicen más, de las personas con autismo tienen también discapacidad intelectual. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces no nos gusta que nos diagnostiquen de discapacidad intelectual. Yo puedo decir con mayor facilidad tengo un cáncer. Eso es aceptado socialmente, pero me costaría mucho decir tengo un déficit intelectual. Pero las estadísticas a nivel mundial dicen que hay una comorbilidad de aproximadamente el 70%, entonces hay que tener un cuidado especial. Perfecto, doctor. ¿Cómo prepararse para convivir con una persona que ha sido diagnosticada con el espectro autista?
¿qué particularidades se deben considerar? Bueno, no creo que haya una particularidad especial, sino que yo creo que se debe trabajar en la familia, en el primer sentido en que esto no es una enfermedad, si le podemos llamar una enfermedad, que específicamente no es una enfermedad, porque no responde a una causa sola y todo esto, ¿no? Es prepararse porque se diga lo que se diga, no hay hasta la actualidad, hasta el día de hoy, no hay una curación. Es más, no hay un tratamiento específico. Los trastornos del neurodesarrollo comparten todo eso y comparten también el tratamiento. Y eso yo estoy hablando más un poco para el público en general, y ojalá lo oiga el público. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque todo se da en esta vida y hay ofertas sensacionalistas de tratamientos que no tienen ninguna base científica, pero sin embargo son muy onerosos. Y desgraciadamente las características sociales de nuestros países y de nuestro país en especial, no hay programas yo diría estatales o del gobierno para poder ayudar a este tipo de niños. Y se vuelve un tema, si se quiere, hasta elitista. Por una parte, solo las personas con dinero podrían acceder, entre comillas, a ciertos tratamientos y la gran mayoría no. No hay un tratamiento específico. Quien diga lo contrario, no hay. O sea, no hay cómo decir este niño con autismo o este niño con déficit intelectual o este niño con estas otras. Tiene este tratamiento específico. No. Comparten muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, si se logra encontrar una persona o una institución que trabaje con discapacidad intelectual, podría trabajar con un niño con autismo. Los mismos métodos le pueden servir, ¿no? Entonces, eso depende más de las características que presenten cada uno de ellos. Perfecto. Estamos dialogando con el doctor Jorge Espinosa, experto en discapacidades y trastornos, docente de la Universidad de la SUAY. Doctor, para ir cerrando el tema, ¿estamos preparados para vivir con este tipo de diversidad? ¿Le falta a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestra sociedad en general para, como usted decía, es más fácil decir tengo cáncer que decir tengo este trastorno? Bueno, yo en primer lugar diría que nos hace mucha falta como sociedad. La sociedad tampoco no se puede crear en un suceso, ¿no? Es un proceso. Entonces nosotros estamos en un proceso. Obviamente hay que prepararse y yo como médico asumo lo primero tiene que haber una preparación a nivel profesional. Recuerde que todos estos niños, si queremos detectarlos a tiempo, la persona o el profesional más cercano es el médico. Entonces los médicos deberíamos prepararnos mejor. Y luego de eso, quienes van a ayudar, que generalmente son los estatus o las psicopedagógicos, deberíamos estar mejor preparados, obvio. Pero además de eso, yo creo que como sociedad, y este es probablemente una crítica y una autocrítica, estamos muy enseñados al discurso fácil. Entonces nos estamos llenando de muchos discursos, pero hay poquísima acción. Yo creo que hay que empezar a actuar sin desmerecer el discurso, pero ya debemos empezar a actuar, porque se ha demostrado que si no se actúa a tiempo, primero que las consecuencias para las personas con padecimientos es mucho mayor y para la sociedad es mucho mayor. Entonces, una detección oportuna de ciertos trastornos, o llamemos de ciertas particularidades que necesitan atención, y brindar atención y recordar, si me permite, que estamos en un país pobre, con muchísimo índice de pobrezas y que hay que brindar las alternativas. No podemos permitir que este tipo de cosas y muchas otras estén solo al alcance de las clases que lo puedan hacer. Perfecto. Doctor, finalmente, factores de riesgo que quizás puedan ser controlables para de alguna manera evitar o prevenir trastornos del espectro autista. ¿Hay, existen? No, porque en términos generales no hay todavía, si bien a nivel
científico se puede decir, hay ciertos autismos que responden a esta causa específica, genética y todo. No estamos ni siquiera en condiciones, al menos en el Ecuador, de hacer un buen screening que se llama de genético, no hay como. Lo único que más o menos se podría saber es que, por ejemplo, los niños que tienen autismo entre sus hermanos es más frecuente, y peor si es que son gemelos, o sea, por eso se sabe que muchas de las causas son genéticas. Por allí hay algún estudio que dice que las madres que fuman durante el embarazo tienen un riesgo más elevado, pero no necesariamente la mujer que fuma durante el embarazo va a tener un niño con autismo. Y también hay ciertos estudios que no se demostraron, en el que, por ejemplo, ciertas personas que trabajan en invernaderos podrían, pero no se ha demostrado. Entonces yo creo que el mantener una vida relativamente sana, lo cual incluye muchísimas otras cosas, una buena alimentación, que no depende solo de tener, sino el acceso a la alimentación, un poco de ejercicio y mantenerse sin mayores enfermedades. No hay otra forma, no hay otra forma. Es lo básico. Doctor, finalmente, y agradeciéndole por su tiempo en este espacio, consejos para las familias que en casa tienen personas, niños, jóvenes, adultos con el espectro autista. ¿Cómo abordarlo? ¿Algún consejo? ¿Algo que usted pueda dejarnos este día domingo? Muchísima paciencia, porque como decíamos, esto es una crónico, le va a durar toda la vida. Y oír consejos de personas que estén capacitadas, no fijarse mucho ahora que está de moda las redes sociales, no mucho, sino de personas que trabajen. Para eso yo creo que el mejor trabajo puede estar a nivel de los ambientes universitarios. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio, por su tiempo en Salud y Ciencia. A las órdenes. Seguimos contigo, Rosana. Muchas gracias. Puede que las personas con trastornos del espectro autista se comporten, comuniquen, interactúen y aprendan de maneras que son distintas a las de la mayoría de personas. Muchas veces no hay nada en su apariencia que las distinga de las demás. Las capacidades de las personas con trastornos del espectro autista pueden variar de manera significativa. Por ejemplo, algunas personas podrían tener destrezas de conversación avanzadas, mientras que otras podrían no expresarse verbalmente. Algunas personas con trastornos del espectro autista necesitan mucha ayuda en su vida diaria. Otras pueden trabajar y vivir con poca ayuda o nada de ayuda. Y como cada semana vamos a conocer más datos respecto de investigaciones que nos trae la academia. Datos científicos que siempre serán de utilidad. Le vamos a dar paso a nuestra compañera María Elisa Duque. Ella está ya con el doctor Fray Martínez. Muchas gracias, Rosana. Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más en la Universidad de la SUAY con el doctor Fray Martínez Reyes, quien en esta ocasión nos hablará sobre el autismo. También nos dará información importante sobre la COVID-19 en nuestro país. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, bienvenidos a la sección de Salud y Ciencia, pues donde analizamos algunos datos epidemiológicos de los sucesos de enfermedades de vigilancia epidemiológica sucedidos en nuestro país, y también les presentamos los resultados de algunos estudios que son importantes pues, para contextualizar los temas que tratamos semana a semana. En esta oportunidad tomamos un artículo de Frontiers in Pediatrics que se denomina Epidemiología de los trastornos del espectro autista, carga global de la enfermedad 2019 y análisis bibliométrico de los factores de riesgo, un estudio multicéntrico con participación de investigadores de diversos países. Ellos se plantearon como objetivo pues, explorar el patrón geográfico y la tendencia temporal de la epidemiología de los trastornos del espectro autista desde 1990 hasta el 2019, y a la vez realizar un análisis bibliométrico de los factores de riesgo de los trastornos del espectro autista. ¿Qué es lo que realizaron para poder conseguir y alcanzar sus objetivos?
estimaron la prevalencia, la incidencia y los años de vida ajustados por discapacidad en 204 países y territorios. Los estratificaron por sexo, por ubicación geográfica, por índice sociodemográfico. Estandarizaron las tasas por edad y también estandarizaron el cambio porcentual anual estimado para cuantificar las tendencias temporales del trastorno del espectro autista, es decir, cómo se comportó en el tiempo. Realizaron el análisis bibliométrico considerando cuántas veces o en cuántas fueron las publicaciones que nombraron a los diferentes factores considerados asociados al espectro del trastorno autista. ¿Cuáles fueron sus resultados? Pues para el 2019 el total de casos a nivel mundial se estimó en 28.3 millones de trastornos de personas con trastorno del espectro autista. La tasa estandarizada por edad implicó 269.4 por cada 100.000 habitantes. Casos nuevos en el periodo fueron de 603.790 para una tasa estandarizada por edad de 9.3 por cada 100.000 habitantes. El trastorno del espectro autista no implica de por sí una situación grave de alta mortalidad, de allí pues que los casos nuevos que se vayan presentando van a ir incrementando la prevalencia, es decir, el número de casos existentes. ¿Cuántos años de vida ajustados por discapacidad? Es decir, las personas que no tienen ningún problema tienen un nivel de productividad, pero las personas que ya tienen algún tipo de problema, en este caso, algún trastorno del espectro autista, se trascendió en 4.3 millones de años ajustados por discapacidad solamente para el año 2019. Algunos datos importantes. En 1990, el promedio de casos con trastornos del espectro autista fue de 20.333.256, mientras en el 2019 fue de 28.324.939. El número de casos fue notoriamente mayor en 1990 y en el 2019 entre las personas de sexo masculino. En quienes tenían un índice sociodemográfico alto, en 1990 los casos fueron 4.319.311 y en el 2019 fueron de 5.484.192. Sin embargo, en los grupos poblacionales en donde el índice sociodemográfico era bajo, en 1990 fue de 1.931.430, mientras que para el 2019 fue de 4.125.396 casos. En la zona andina de Latinoamérica, en 1990 fueron 136.708 y para el 2019 fue de 219.156. En cambio, en la zona tropical de Latinoamérica, en 1990 fue de 563.007 casos, mientras que en el 2019 fue de 774.446, mostrando que en la zona tropical el número de casos es mucho más elevado. Si nosotros revisamos los mapas, pues encontramos que Ecuador tiene una prevalencia de 300 a 400 por cada 100.000 habitantes, casos de autismo. Algunos detalles adicionales, pues, ¿cuánto aumentó la prevalencia entre 1990 y el 2019? Un 39.3%. La incidencia aumentó en un 0.1%, mientras que los años de vida ajustados por discapacidad se incrementaron en un 38.7%. Las tasas estandarizadas por edad y el cambio porcentual anual estimado mostraron una tendencia estable si tomamos en consideración todo el mundo a lo largo del tiempo. ¿Esto por qué? Porque a pesar de los incrementos del número de casos, también se produce incremento de la población general y eso hace que los indicadores muestren cierta tendencia estable, a pesar de que particularmente pueden haber aumentos. Cuando se hizo el análisis bibliométrico, los factores de riesgo más nombrados, entre los factores de riesgo más nombrados estuvieron historia familiar, es decir, antecedentes familiares de autismo, trastornos generalizados del desarrollo, complicaciones durante el embarazo, producto de embarazo general, factores perinatales, es decir, algún problema alrededor del nacimiento de los niños. Son los casos que más se mencionaron, pues, en torno a 6 factores de riesgo.
¿Qué pasó con la ocurrencia de casos del COVID-19 en nuestro país? Pues de 59 en la semana 11 pasaron a 49 en la semana 12 con un descenso del 16.95%. En la provincia del Cañar, de 12 casos en la semana 11 pasaron a 6 en la semana 12 con un descenso del 50%. En Morona, Santiago, hubieron 2 casos en la semana 11 y 3 en la semana 12 con un incremento del 50%. Siempre es conveniente pues estar atentos a toda esta información que de alguna manera se va acercando a nosotros y nos permite entender y al mismo tiempo ajustar nuestra visión del mundo en que vivimos en torno a salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fray, por su valiosa intervención. De esta manera damos por finalizado el segmento de este día domingo. Seguimos contigo, Rosana. Buenos días. Muchísimas gracias, María Elisa. Gracias, doctor Martínez. Como cada semana, siempre es importante que ustedes nos permitan acceder a información oportuna que puede permitirnos conocer más sobre problemas de esta naturaleza. Nos despedimos como cada semana deseándoles que tengan un excelente día y nos vemos el próximo domingo.